¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. Los Jordis a prisión, incondicional y sin fianza. Así lo ha decidido la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, esta misma noche, después de tomarles declaración. ¿Saben ustedes quiénes son los Jordis? Son los agitadores del procés o del independentismo, en cualquier caso. Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana, y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural. Ambos estaban acusados de un delito de sedición por los sucesos del 20 y 21 de septiembre. La juez les acusa de haber agitado a las masas para impedir la salida de los guardias civiles que intervinieron en la Consejería de Economía de la Generalitat aquel día y que estuvieron retenidos durante 24 horas, los guardias civiles y la secretaria judicial que les acompañaba. Vamos hasta la Audiencia Nacional, donde se encuentra Gemma Mirón con esta ultimísima hora. Adelante, Gemma, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues sí, finalmente la juez les envía a prisión incondicional. Envía a Jordi Sánchez, de Asamblea Nacional Catalana, y a Jordi Cuixart, de Òmnium Cultural. Están imputados por delito de sedición, pero finalmente sí irán a prisión porque la juez considera que tuvieron un gran poder de convocatoria el pasado 20 de septiembre, cuando la Consellería de Economía estaba siendo investigada, estaba siendo registrada y miles de personas la bloquearon. En cuanto a Trapero, finalmente no ingresará en prisión, pero sí que ha dado el pasaporte, no podrá salir de España y tendrá que acudir al juzgado una vez cada 15 días. Antonio, estamos muy pendientes aquí y también en Barcelona, donde ya han empezado las caceroladas. De hecho, tanto Asamblea Nacional Catalana como Òmnium Cultural estaban convocando una manifestación pacífica para mañana a las 7 de la tarde. Estamos muy pendientes también de las redes sociales, donde también ha habido reacciones. Gracias, Gemma Mirón. Volveremos a la Audiencia Nacional más adelante. A propósito de esas reacciones en las redes sociales, la noticia se conocía hace apenas media hora. Paula Sánchez, cuéntanos algunas de las opiniones que se han vertido ya en las redes a propósito de este ingreso en prisión incondicional de los dirigentes de Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Pues reacciones rápidas a esta detención. Vemos en primer lugar la de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que nos escribe, aquí lo vemos, prisión por organizar manifestaciones pacíficas, totalmente injusto y un grave error que nos aleja del diálogo. Basta de judicialización. Disculpen ustedes que estaba en catalán. Seguimos con la presidenta del Parlamento, en este caso Carmen Forcadell. Ahí podemos ver ese tuit también en catalán que dice, vamos a pincharlo un segundito, discúlpeme: dirigentes pacíficos, impulsores de movilizaciones multitudinarias sin incidentes, a la prisión, injustificables. No estáis solos, os queremos en casa. Por su parte, Òmnium Cultural, también leemos ahí: la privación de los presidentes de Òmnium y Asamblea es intolerable en favor de una democracia, es intolerable en una sociedad democrática. La movilización continúa. No podrán, en este caso, no podrán encarcelar a todo un pueblo. Y por último, acabamos de recibir la de Miquel Iceta, a ver si la podemos ahí leer. La decisión de la juez nos parece desproporcionada. El 23 de septiembre ya hicimos criticar que se acusase de sedición a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart. Gracias, Paola. Bueno, en cualquier caso, insistimos, la juez considera que son culpables de un delito de sedición. De momento, ese es el motivo por el cual les ha enviado a prisión incondicional y sin fianza. Se quedan en Madrid, por tanto. Luego comentaremos más reacciones y detallaremos, evidentemente, lo que ocurrió el 20 y 21 de septiembre para que hayan declarado dos veces en la Audiencia Nacional y en esta ocasión se hayan quedado en Madrid los presidentes de Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana, los llamados agitadores del independentismo, el brazo ejecutor en la calle de las políticas de la Generalitat, así se les conocía. También vamos a estar muy pendientes de Galicia, lógicamente, porque ni la lluvia que está cayendo moderadamente en amplias zonas de Galicia ha podido extinguir aún los muchos focos de fuego que siguen activos después de estas últimas 48 horas de miedo, de incertidumbre, pero también de mucha indignación. Horas de miedo que los gallegos han vivido atacados por decenas de frentes incendiarios, intencionados y provocados en muchos casos. Galicia no ha ardido. A Galicia la han quemado quienes han causado, por cierto, la muerte de 4 personas. Eso ha ocurrido durante este fin de semana y sobre todo ayer, en el que se han dado las condiciones más letales para que las llamas se llevaran por delante vidas, haciendas y muchas hectáreas de bosque. Vientos huracanados, temperaturas cercanas a los 30 grados, una humedad relativa muy baja, todo eso ha propiciado fuegos descontrolados, sospechosamente declarados de manera simultánea hasta en zonas urbanas, como anoche en Vigo
o ayer tarde en Vigo, donde los vecinos incluso tuvieron que hacer frente a algunos de los 25 focos detectados a la vez en Vigo. Es increíble. Resulta lamentable por eso e indignante que por sectarismo o por ideología algunos sujetos, también algún periodista o algunos periodistas, hayan cuestionado y cuestionen aún la intencionalidad de muchos de estos incendios declarados y hablen de un nuevo prestigio y de falta de medios y de falta de imprevisión en estas circunstancias. Así que esta noche vamos a comentar la última hora de esta tragedia medioambiental en Galicia, pero también en Asturias, donde siguen activos decenas de fuegos. Lo haremos con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y con un especialista en incendios forestales. Y abordaremos, por supuesto, al margen de este asunto que les hemos contado, de la decisión de la juez de la Audiencia Nacional sobre el presidente de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural. Abordaremos la última hora del ultimátum que el gobierno le ha dado a Puigdemont y que vence el próximo jueves a las 10 de la mañana, después de que hoy el presidente de la Generalitat no haya respondido al requerimiento de Rajoy, no haya aclarado si declaró o no la independencia de Cataluña. Le ha enviado una carta larguísima hablando de que tienen que dialogar, un diálogo sin condiciones y además con un mediador, pero no aclara si declaró o no la independencia. Así que el 155 está más cerca que nunca, más cerca de ser aplicado a partir del viernes probablemente. Susana Ollero, buenas noches. Cuéntanos detalles de algunos de los invitados que esta noche tendremos. Pues sí, Antonio, vamos a hablar de esos temas con uno de nuestros invitados esta noche. Se trata del que fuera portavoz de Convergencia y Unió en el Congreso, Josep López de Lerma. Con él vamos a analizar esa crisis catalana y esa carta que hoy Puigdemont le ha mandado a Rajoy, esos 4 folios, donde sigue sin aclarar si ha declarado o no la independencia de Cataluña. En unos momentos. Muy bien, así será. Y en el barómetro, la pregunta de esta noche, Paula. Bueno, pues relacionada con los incendios, Antonio, hoy vamos a analizar ese gravísimo incendio que está sufriendo Galicia, también el norte de Portugal y de Asturias, y vamos a hablar de las penas que actualmente contempla el Código Penal, y es que la legislación vigente actual contempla penas máximas de hasta 20 años en caso de que se ponga en peligro la población, pero en caso contrario, en el caso simple de quemar metros de arboledas de bosques, en ese caso las penas que se barajan son de entre 1 a 5 años, eso sí, con multas también. Nosotros, por esa circunstancia, lo que les vamos a plantear a ustedes hoy en el barómetro es si creen que habría que reformar todo esto. La pregunta en cuestión es si creen que se deberían endurecer las penas a los pirómanos. ¿Qué creen ustedes, que sí o que no? Bueno, pues ya lo saben, tienen los teléfonos de participación, el que acaba en 1 para el sí, el que acaba en 2 para el no. Tienen también nuestra cuenta de Twitter, hoy acompañándola por favor del hashtag #almohadillalcascabel16o. Y además tienen un teléfono, un WhatsApp, que nosotros intentamos aquí atender cada noche. En fin, son las 10 y 12 minutos. Enseguida repasamos la actualidad a partir de esa última hora que les acabamos de dar. Ambrosías Tirma patrocina este espacio. José Luis Pérez, vamos con esa ultimísima hora de nuevo. Ese ingreso en prisión incondicional de los líderes de Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Buenas noches, Antonio, y déjame que añadamos una reacción más que se acaba de producir porque acaba de escribir en la red social Twitter el presidente de la Generalitat, también en torno a esa última hora, la prisión incondicional decretada contra los responsables de Òmnium y de la Asamblea Nacional Catalana. Dice, ya digo en ese tuit que acaba de escribir Puigdemont, encarcelar a Jordi Cuixart y a Jordi Sánchez es una muy mala noticia, y añade, pretenden encarcelar ideas, pero hacen más fuerte la necesidad de libertad. Insisto, esa es efectivamente la última hora, que hemos conocido hace menos de una hora la decisión de la juez de encarcelar sin fianza a los responsables de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural. Recordarás, Antonio, que eso era lo que también pedía la Fiscalía, no la juez, la Fiscalía contra el mayor de los Mossos, contra Trapero. Luego, si te parece, vamos a analizar con algo más de detalle por qué sí la juez acepta esa petición en el caso de los responsables de la ANC y de Òmnium Cultural y no en el caso de Trapero. De cualquier manera, hay que recordar también que se han dictado medidas cautelares también contra el mayor de los Mossos, que por ejemplo ha tenido que entregar su pasaporte, que por tanto no podrá salir del país y que, entre otras cosas, también tendrá que presentarse cada 15 días en el juzgado. De manera que la decisión de la juez es diferente en el caso de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural y del mayor Trapero. Pero también en el caso del mayor de los Mossos, la propia juez añade que la investigación no ha terminado
terminado, porque, este es un detalle importante, su decisión de hoy se circunscribe única y exclusivamente a lo que ocurrió la noche del 20 al 21 de septiembre en la Consellería de Economía. Falta todavía por investigar la parte correspondiente a lo que ocurrió y la actuación de los Mossos el 1 de octubre. Y en cualquier caso se trata de delitos de sedición, los que les atribuye la juez Carmen Lamela. Bueno, luego volveremos sobre ese particular. Efectivamente, será interesante saber por qué unos van a prisión y otros quedan con medidas cautelares, pero fuera de prisión, con la entrega del pasaporte, sin poder salir de España y con la obligación de presentarse él y su segunda de a bordo en ese distrito de Barcelona, la señora Planas, si no recuerdo mal, ¿verdad? María Luisa Planas. De personarse cada 15 días en los juzgados. Luego comentaremos ese particular que está marcando hasta ahora la actualidad del día. Pero todo esto ocurre justo cuando el señor Puigdemont tenía que responder al requerimiento del gobierno sobre si declaró o no la independencia. Y el señor Puigdemont le ha enviado una carta de 3-4 folios al gobierno, pero no aclara ese particular, ¿verdad? 4 folios, efectivamente, una misiva en la que en esos 4 folios Puigdemont habla en hasta 6 ocasiones de diálogo, pero es verdad que no responde a la pregunta directa que era la que figuraba en el requerimiento que a su vez le envió en su día el gobierno central. La pregunta era, ¿ustedes declararon o no la independencia la semana pasada en el Parlamento? Por tanto, la respuesta de Rajoy también a través de una misiva es no ha respondido a la cuestión que se planteaba en el requerimiento y por tanto acusa en su misiva Rajoy a Puigdemont de querer liquidar la concordia cívica y también le advierte, será, señor Puigdemont, el único responsable si finalmente hay que activar el 155 de la Constitución. Él no habla del artículo 155, pero se le dice, será usted el único responsable de la aplicación de la Constitución, que evidentemente se refiere a ese artículo. Y en torno a todo este asunto, déjame, Antonio, que añada un nombre propio más, el de Artur Mas, el expresidente de la Generalitat. Sabes que hay otra vía, además del 155, que es la vía económica, que es la que ya está padeciendo, de hecho, el expresidente de la Generalitat, condenado por el Tribunal de Cuentas a poner una fianza de más de 5 millones de euros. No ha conseguido hasta el momento Artur Mas reunir esa cantidad. Sí ha reunido 2.200.000 euros y ha pedido al Tribunal de Cuentas una prórroga para poder reunir el resto del dinero. Y bueno, desde anoche seguimos preocupados y ocupados con lo que está pasando en Galicia, también en Asturias. Infierno, esa sería la palabra que podría definir de una forma muy gráfica, pero muy acertada lo que ha pasado, ¿no? Y está pasando porque hay muchos focos de fuego todavía activos, tanto en Galicia como en Asturias. Sin duda, lo que estamos viendo, las imágenes que nos llegan desde allí, efectivamente definen el infierno. ¿Cuál es la situación ahora mismo, Antonio? Hay 60 fuegos todavía activos. De ellos hay 40 que están sin control, están completamente descontrolados. Y de esos 40 que no están todavía controlados, hay 9 que ponen en peligro zonas habitadas, zonas urbanas importantes. Eso es lo que está todavía ocurriendo. Es verdad que las condiciones meteorológicas están ayudando a algo, que la previsión indica que van a ayudar más en las próximas horas, pero todavía, ya digo, 40 fuegos activos. Evidentemente, lo peor hasta ahora, las 4 víctimas mortales y el sufrimiento, el padecimiento de muchísima gente en Galicia. Escuchen. Andamos preocupados por todo, porque se queman las casas, las ovejas, los caballos, lo que tiene dentro. Se va todo, los cerdos y las gallinas, y se quema todo. Estamos que si nos viene para las casas, pues igual quedamos sin nada. La gente no quiere abandonar sus casas porque, claro, no vas a dejar tu casa, que ¿para dónde vas? Viendo la zona de al lado de mi casa y me tiré a la calle con mi madre y contra estos chicos hicimos entre todos una cadena humana de cubos. Nada, aquí desde la tarde que llegamos hasta ahora cada vez va peor. No se ve nada, la ceniza toda se respira, es bastante agobiante. No es porque haga calor o por la sequía, hay alguien que está detrás y el que no lo quiera ver es que está ciego. Bueno, son las 10:38 de la noche. Creo que tenemos posibilidad ya de saludar al presidente de la Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo, que lo tenemos en su despacho, me dicen, en Santiago de Compostela. Don Alberto, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Está usted en Santiago ahora mismo, ¿no? Sí, efectivamente. Pero díganos la última hora. ¿Qué frentes tiene usted abiertos todavía? ¿Qué fuegos hay activos en estos momentos en Galicia a las 10:38? Y si alguno o algunos están poniendo en peligro la vida de personas por su cercanía. Pues en este momento tenemos una situación ya, no diría de normalidad, pero sí de cierto optimismo. En este momento tenemos 8 focos, 8 incendios que nos preocupan, 6 en la provincia de Orense y 2 en la provincia de Lugo, con lo cual
Ya no tenemos ningún fuego en la provincia de Pontevedra y en las inmediaciones del área metropolitana de Vigo, la zona más poblada y donde ayer hemos tenido más problemas. Y tampoco tenemos ningún incendio en la provincia de Coruña. Por lo tanto, 8 incendios que nos preocupan, insisto, 6 en Orense, 2 en Lugo. De momento, con la información disponible, vengo del Centro de Coordinación de Ourense, no tenemos ningún pueblo que nos preocupe a estas horas de la noche, pero estamos en esos 8 lugares pues con medios terrestres, lógicamente, porque los aviones no pueden volar, con medios terrestres trabajando para garantizar la población. Y después tenemos un total de 46 incendios activos, pero que ya están en montes con distintas superficies afectadas, pero por concretar, 8 son los lugares que nos preocupan y pensamos, con los datos que tenemos en este momento, en que ya estamos a salvo desde el punto de vista de vidas humanas o desde el punto de vista de casas o de poblaciones. Entre otras cosas, presidente, porque creo que las condiciones atmosféricas van a ser favorables o climatológicas, dado que parece que va a llover, ¿no?, en las próximas horas, o va a seguir lloviendo con más intensidad. Sí, Antonio, pero lamentablemente en Galicia, que estábamos acostumbrados a ver llover, ya empezamos a celebrar cuando llueve. Lamentablemente no está lloviendo como estaba previsto, no ha llovido en Ourense, no ha llovido en Lugo. Es verdad que ha llovido en zonas y de forma débil en zonas de Pontevedra y de Coruña, no de forma continuada, sino algunas secuencias en el día. Bueno, teóricamente esta madrugada debería entrar el agua en algunas zonas de la provincia de Ourense y Lugo, lo vamos a ver. Pero la buena noticia es que cesó el viento, que la cola del huracán Ofelia, que ayer afectó a Galicia con vientos entre 80 y 90 kilómetros hora, amainó. Nosotros ayer por la noche decíamos que lo que descontroló, además de la actividad incendiaria brutal que tuvimos el fin de semana, además de unas temperaturas excepcionales, además de fuegos que vinieron y traspasaron la frontera portuguesa hacia territorio español a través de Galicia, además de todo esto se unía los vientos de la cola de este huracán y por lo tanto todo lo que podía pasar malo pasó y además de forma simultánea. Y decíamos, en cuanto baje el viento vamos a volver a obtener el control de los incendios. Así fue. En cuanto bajó el viento de madrugada, volvimos otra vez a controlar los incendios. Esa es la buena noticia de hoy. La mala es que al cesar el viento, la capa de humo que proviene de la combustión de los montes pues quedó depositada encima de los pueblos y de los bosques y hoy no hemos podido volar. Los medios aéreos, aviones, anfibios y helicópteros no han podido volar. Esa es la mala noticia de hoy, pero en fin, sin duda hoy hay más buenas noticias que malas noticias. Y se confirman solo cuatro víctimas mortales, algunos heridos también, pero desgraciadamente 4 personas que mueren a consecuencia de esta ofensiva incendiaria, ¿no? Sí, esto es la cara más dura y más irreversible de lo que ha ocurrido, ¿no? Tenemos 3 confirmados, 2 señoras que estaban yendo en una furgoneta que estaba encabezando la Policía Nacional. Había varios coches que los estaban sacando de unos pueblos. Es verdad que iban por una pista forestal de extremado riesgo. Bueno, parece ser que han tenido un percance en esa furgoneta. Una de ellas pudo salir, las otras 2 eran, parece ser, insisto, no vamos a esperar el atestado, pues no salieron. Y pues tuvimos otra persona mayor ya que intentó liberar a un ganado que tenía cerca de una casa en una zona rural de Ourense, tuvo unas dificultades respiratorias y en fin, lamentablemente perdió la vida. Y pues tenemos otra persona que probablemente tenga relación con el incendio, su muerte, aunque estamos esperando la autopsia, que murió por un traumatismo craneoencefálico, pero parece ser que estaba en las inmediaciones de un incendio, ¿no? Bueno, esto es lo terrorífico de los incendios, además de los miles de gallegos que hoy pues no han dormido en un compromiso de solidaridad entre vecinos, porque perdimos el control. Las ciudades y los pueblos no pudieron con sus efectivos controlar los incendios y nosotros en los montes tampoco pudimos controlarlos porque eran muchos, pero el problema es que ya no es que eran muchos, el problema es que entraban
por Portugal y no teníamos previsto entraron por la frontera de Pontevedra, por la frontera de Ourense, y después, eso sí lo sabíamos, y fue brutal, los vientos de este fenómeno atmosférico Ofelia, ¿no? Por lo tanto, con ráfagas de viento de 90 kilómetros no es posible apagar un incendio. Lo único que hicimos fue replegarnos para apoyar los bomberos de los ayuntamientos y proteger casas y personas. Eso fue lo que hicimos. Cuando amainó el viento volvimos a los montes y volvimos a controlar los incendios como están en este momento. A pesar de los 8 niveles 2, podemos decir que estamos en una situación ya de preocupación, pero de tranquilidad. Pero estamos hablando, presidente, de ayer, en algún momento del día, no sé, incluso de la noche, había más de 150 focos de fuego activos en las 4 provincias de Galicia. Sorprendentemente en las 4, no en Pontevedra, donde probablemente sí, de Portugal se había pasado, incluso el Miño habían pasado las llamas y habían prendido fuego a algunas zonas, lógicamente. Estamos hablando de más de 150 o 150 focos de fuego activo. En Vigo, concretamente, su alcalde decía, ¿cómo es posible que se declaren 30 incendios a la vez, de manera simultánea, alrededor de la ciudad de Vigo e incluso dentro del casco urbano, en algún parquecito dentro del casco urbano? Eso. Vamos a ver, aquí hay alguna duda de que muchos de estos incendios tenían una clara intencionalidad, o sea, que han sido prendidos por alguien, por la mano de alguien. No sé con qué objetivos, no sé qué se perseguía, pero evidentemente que ha habido una intencionalidad y una voluntariedad por quemar Galicia. Pues lamentablemente ese es el diagnóstico en el que coincidimos todos. Todos, me refiero a las brigadas, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los testimonios de vecinos y de alcaldes, ¿no? Y por supuesto también el nuestro, ¿no? 2 o 3 datos. En el mes de agosto de este año, el número de incendios máximo que tuvimos un día del mes de agosto fueron 50 incendios. Ayer domingo, solo el domingo, tuvimos 132 incendios. O sea, 2 veces más que en el mes de agosto, donde en el mes de octubre, si comparamos el número de horas de sol y el número de tiempo en el que hay luz diurna, pues eso es muy inferior a agosto, sin ninguna duda, ¿no? Por dar otro dato, bueno, nosotros entre el viernes, sábado y domingo hasta las 6 de la tarde tuvimos más de 210 incendios. Número de incendios de madrugada, desde las 12 de la noche a las 9 de la mañana. Del sábado al domingo, 25. De ayer, del domingo a hoy lunes, 24. Desde la misma hora, desde las 12 de la noche a las 9 de la mañana. Es evidente que la intencionalidad nadie la puede discutir. Además de esto, ya durante esta semana fuimos advirtiendo una intencionalidad de una enorme preocupación, que fue lo que nos alertó, ¿no? ¿Por qué? Porque los parques naturales de Galicia, situados en las 4 provincias, fueron atacados durante toda la semana. Parques que distan entre sí 400 y 500 kilómetros. Las Fragas de Leume en la provincia de La Coruña, o Invernadoiro en la provincia de Ourense, el Xurés, que es una sierra, el Parque del Xurés, que nos separa con Portugal, también en la provincia de Ourense, el Caurel en la provincia de Lugo, los Ancares también en la provincia de Lugo, todos fueron atacados. En todos ellos apagamos el fuego, salvo en los Ancares, que en este momento todavía están 2 focos activos en la provincia de Lugo. Por lo tanto, oiga, es que durante una semana se dedican a atacar los parques naturales, que son las reservas más importantes de diversidad, de biodiversidad, de flora y fauna, de forma simultánea. Y ya en este fin de semana, que todas las portadas de los periódicos gallegos advertían de que, bueno, que iba a rozar la costa gallega, que la cola de este huracán que subía hacia Irlanda del Norte iba a dejar fuertes vientos en Galicia, además de altas temperaturas, vientos muy potentes del sur. Bueno, pues empezaron en la madrugada del sábado y a las 8 de la tarde
ya no podíamos contener esos incendios, empezó el viento a soplar, nos bajamos del monte y nos fuimos a las casas, porque nos parecía que era nuestra mayor responsabilidad. Número de detenidos de enero a septiembre, puestos a disposición judicial, 167 personas. Muchos de ellos negligencias, quemas incontroladas que posteriormente se extiende el fuego. Esto es una negligencia gravísima, pero no es un delito de homicidio. Pero hay otros personas que tienen fotos de la policía o que tienen algunas imágenes con cámaras situadas de forma estratégica en algunos bosques, donde se comprueba que de forma reiterada han plantado 4, 5, 6 incendios. Bueno, en este momento hay 3 personas, creo que son 3 personas las que están en la cárcel y, bueno, 167, comprenderá usted que es mucha gente, ¿no? Pero que perdón, presidente, ¿está hablando de 3 detenidos ahora mismo? Sí, pero no como consecuencia de los anteriores fuegos, sí, anteriores incendios. He dado los datos de enero a septiembre. 167 puestos a disposición judicial y en este momento hay 3 personas en la cárcel. Y de los incendios de estas últimas horas y días, ¿hay personas identificadas? Porque claro, cuando se dice que el 80% de los incendios en Galicia son intencionados, o sea que se ha prendido fuego de forma voluntaria y se ha perpetrado un incendio y un atentado medioambiental y terrorista, ¿ahora mismo hay personas en estos momentos identificadas a las que la policía les va a investigar como posibles autores de incendios? Con la reunión que hemos tenido con el presidente del gobierno, donde estaba presente el general de la Guardia Civil y estaba presente también el número 2 de la comisaría del Cuerpo Superior de Policía en Galicia y el comisario de Vigo, bueno, nos han dicho que tienen distintas líneas de investigación, lógicamente no las desvelaron. Es muy difícil el efecto probatorio en estos incendios. Un incendio no deja huellas. Un incendio borra todas las huellas. Es muy difícil, insisto, el obtener fotografías o imágenes fehacientes, ¿no? Por lo tanto, aquí es fundamental la colaboración ciudadana. Personas que ven cómo entra sobre una moto en un monte, personas que ven como un coche, un 4x4, sale de una pista forestal de madrugada. Necesitamos las matrículas de esas personas y que no tengan miedo, al contrario, lo que tienen es que proteger sus vidas y las de sus vecinos, ¿no? Por lo tanto, en este momento yo no le puedo confirmar ningún detenido porque no lo desconozco. Y en segundo lugar, sí nos han dicho, ayer han tomado declaración algunas gentes, concretamente a unas personas que iban en moto. Bueno, de momento no tenemos datos. Los datos que le refiero son los datos fehacientes de 167 personas que pusimos a disposición judicial en los 9 primeros meses de este año 2017. Bueno, una pregunta más, que sabemos que tiene otros compromisos informativos. El director de ABC, Víctor Ovidio, y paisano suyo, también quiere, lógicamente, preguntarle y comentar la situación, él que conoce de buena mano la misma. Sí, buenas noches, presidente. Vamos a ver, a mí 2 preguntas. Una, ¿continúan ustedes con el despliegue que Galicia tiene históricamente de lucha contra incendios durante todo el verano, o en algún momento del mes de septiembre o octubre ese despliegue había terminado? Pues esa es una pregunta. Bien, vamos a ver. Le hago la otra. Bien. Tiene usted una notable, además lo sabemos, influencia sobre el presidente del gobierno. ¿Por qué no crean de una vez por todas una fiscalía especializada en la lucha contra los incendios? ¿Y por qué la Guardia Civil, no el Seprona, que está pendiente de muchísimos aspectos, pero una unidad de la Guardia Civil específicamente para los incendios? Los gallegos sabemos que hay incendios todos los veranos y hay muertos y hay un grave quebranto para la economía de las personas, un quebranto para la propia, medio ambiente. ¿Por qué no crean de una vez? ¿Por qué no habla usted con el ministro del Interior y de una vez por todas? Esto ya lo había reivindicado en su día el señor Romay Beccaría cuando había sido consejero de Agricultura. ¿Por qué no crean de una vez? Ustedes pueden, no, los que no podemos somos los periodistas, pero usted, en su calidad de presidente de la Xunta de Galicia, del partido que gobierna, ¿por qué no toman iniciativas que de verdad sirvan de, por lo menos, disuasorias para quienes pretenden seguir en la actividad incendiaria? Bien, son 2 preguntas muy importantes, ¿no? Yo intentaré resumirlas. La segunda, ¿qué hemos hecho? Bueno, lo que hemos hecho
hace 3 o 4 años, se ha propuesto, por cierto, la Comunidad Autónoma Gallega reformar el Código Penal. El Código Penal se ha reformado incrementando las penas de privación de libertad a los incendiarios hasta 20 años y también se ha reformado estableciendo por primera vez la responsabilidad patrimonial de la extinción del incendio, de tal suerte que un incendio con un culpable conocido, los gastos de extinción, y no son pocos, son muchísimos, pues entran directamente a bloquear el patrimonio de la persona declarada culpable. Eso en el ámbito del Código Penal. Tenemos efectivamente la UME, que se la creó el gobierno socialista, que creo que es un gran operativo del Ejército. Es verdad que tiene sus dificultades porque no está desplegada en el territorio con carácter general, sino que acude a los incendios una vez detectados. Eso es la limitación de la UME, pero es un buen invento. En el futuro yo creo que no es suficiente efectivamente con lo que hay. El problema de los incendios, en mi opinión, no es un problema exclusivamente forestal, es un problema de orden público, porque no es posible que no, sabiendo que los incendios son provocados, de 167 personas haya 3 en prisión, ¿no? Eso es muy descorazonador, ¿no? Por lo tanto, yo sí creo, hay una Fiscalía de Medio Ambiente que lleva a todos los asuntos de medio ambiente. Probablemente podríamos valorar una fiscalía exclusivamente de incendios. No soy yo la persona con conocimientos para poder reflejar, pero lo que sí está claro es que necesitamos Guardia Civil desplegada en el territorio. Y esto en Galicia lo hemos hecho desde hace unos años. Hemos parametrizado el territorio gallego y asignamos determinadas zonas a la Guardia Civil, otras zonas a la Policía Nacional y otras zonas a la Policía Autonómica. Pero claro, esto es durante la temporada de incendios, no durante toda la primavera y todo el verano. Y tienen otras tareas, con lo cual las labores de investigación pues se solapan con otras tareas de orden público que tienen que atender. Probablemente la reflexión que usted hace y que yo comparto sería una reflexión que deberíamos de hacer y que deberíamos de plantearnos, ¿no? Porque esto, bueno, ve usted, este operativo gallego que usted conoce ha funcionado muy bien, pero es que en Portugal llevamos casi 100 muertos, ¿no? En este año. Claro, en Galicia llevamos 4 de momento, pero imagínese usted que esto hubiese ocurrido aquí, ¿no? Y en segundo lugar, lo primero, ¿no? El tema del operativo. Usted, mire, nunca ha habido tantos medios en este momento de un mes de octubre en toda la historia de los incendios gallegos. Primer apunte. Segundo, se está diciendo por ahí que las brigadas, que si no las hemos contratado, que etcétera, etcétera, etcétera. Las brigadas, una parte de ellas tenían 3 meses de contrato, como viene siendo habitual, julio, agosto y septiembre, y el 30 de septiembre se acabó el contrato. Viendo lo que iba a ocurrir y las condiciones climatológicas de octubre, el 9 de octubre volvimos a llamar a esos 436 brigadistas y le prorrogamos el contrato. Había otras brigadas que finalizaban sus contratos el 12 de octubre, pues se tomó la decisión el mismo 12 de octubre, al día siguiente, 13 de octubre, de volver a contactar con las personas que se había extinguido el contrato para que se incorporasen a la mayor brevedad posible, porque estábamos observando que el mes de octubre iba a ser un mes muy duro y el fin de semana iba a ser un fin de semana muy complejo. Pero si usted me dice, bueno, y si ustedes tuviesen más medios, hubiesen solucionado la noche pasada, pues a mí lo que me dice la gente con la que trabajo y con la que conozco desde hace muchos años, personas que llevan 30 años en el servicio de extinción de incendios, pues me dicen que no, que con esos vientos, con esa actividad incendiaria, con temperaturas de 25, 26, 27 grados de noche, mes de octubre, y con los fuegos que se traspasaron de Portugal, fíjese, en el Miño, como decía Antonio, ha pasado el fuego del lado portugués con todo el Miño, que está en sus momentos de mayor esplendor desde el punto de vista caudal, porque está ya desembocando en el mar, pues han pasado de un lado al otro. Comprenderá usted que ese viento es un viento mortal, mortífero, y los incendios se propagaban por la copa de los árboles, no se propagaban por la zona de tierra, ¿no? Por tanto, en esas condiciones, aunque tuviésemos más brigadas, pues lamentablemente por la noche no hay medios aéreos y estábamos luchando hombre a fuego
con las motobombas, con los bulldog, haciendo y utilizando un parque de maquinaria impresionante que teníamos para hacer cortafuegos. Pero no es verdad que no hubiese medios, y además estas cosas los dice poca gente, porque la gente que sabe de esto pues no utiliza ese argumento, porque los argumentos se contrastan con las cifras y con las fechas que acabamos de dar, ¿no? Presidente Alberto Núñez Feijóo, gracias, le agradezco su presencia en el Cascabel y deseamos todo lo mejor a aquellos que todavía siguen combatiendo el fuego y a aquellos que han sufrido la desgracia de perder sus casas, ojalá sean reconfortadas muy pronto con lo que les corresponde evidentemente después de la tragedia sufrida, y que se apaguen y se extingan todos. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, seguiremos trabajando, gracias. Por supuesto, gracias. Bueno, brevemente, venga, yo creo que es muy importante comentar, luego tendremos posibilidad de hablar con un experto, cómo algunos han cuestionado que esta ola de incendios haya sido intencionada. Bueno, porque hay siempre, porque hay siempre la perversión política de hacer un aprovechamiento de esto, y a mí es lamentable, porque siempre que se hace un aprovechamiento del dolor y del sufrimiento, en este caso, de mucha gente que ha sufrido los incendios en sus casas, sus propiedades, en fin, la angustia de 2 noches seguidas así, hacer un aprovechamiento político de eso es, desde mi punto de vista, obsceno, como mínimo. Miserable. Miserable. Sí. Yo solamente quería terminar, y dejo ya a Ana. A mí lo que me llama la atención es que no puede haber un incendio en Sarria, otro incendio en Boiro, otro incendio en Cervantes y otro incendio en la esquina en la frontera con Portugal, en la provincia de Orense, y al mismo tiempo 8 incendios bordeando Vigo, y además con una cadencia de 1,5 kilómetros entre uno y otro, y además estratégicamente bordeando la ciudad. Todo eso efectivamente no es fruto de la casualidad. La naturaleza no ayuda, los vientos fuertes no han ayudado, las temperaturas altas no han ayudado, etcétera, etcétera. Pero es que llegar a 50 y tantos incendios en un solo domingo, efectivamente ahí hay clarísimamente la mano del hombre, la malvada mano del hombre. Sí, no parece casual que se declaren al mismo tiempo, parece una estrategia claramente premeditada, que habrá que demostrarlo, y como decía el presidente de la Xunta, es complicado porque el propio fuego borra el rastro de los pirómanos. Yo creo que a los políticos hay que juzgarlos por la gestión posterior. Es decir, que pongan todos los medios y que los hagan trabajar de la forma más eficiente posible para acabar inmediatamente con esos incendios y para proteger las vidas humanas y, por supuesto, al monte. Hay otro dato que a mí me llama la atención, y es la legislación. No las penas que se imponen a los pirómanos, que es verdad que son altas, sino el cambio de la legislación sobre los terrenos que se produjo en el año 2015. Sí, en 2015 no se podía edificar o dar otro uso al suelo en 30 años. Ahora, en casos excepcionales, que no se definen cuáles son esos casos, sí. No parece que sea el asunto, pero cualquier cosa y cualquier medida disuasoria para cualquier tipo de pirómanos, porque los hay de varios tipos, me parece que es una cuestión que debemos considerar. Yo creo que eso, es decir, donde se producen los incendios no es lugar para... No, en este caso la inmensa mayoría de los incendios son en lugares muy altos, incluso... en el medio del bosque. No creo que haya... Pero hay veces que la madera da mucho rédito económico. No, evidentemente, la madera, también había el que no se vendiese la madera quemada. Hay que decir que Asturias, Galicia y el norte de Portugal son los grandes productores de madera para las celulosas, y que curiosamente hay 3 grandes celulosas, una en Navia de Suarna, otra en Pontevedra y otra en Portugal, que no sé exactamente, porque pertenece a Portucel. A mí me parece que hay que distinguir 2 aspectos muy importantes. El primero de ellos es que se ha dado este fin de semana y en la última semana, porque los incendios empezaron a desarrollarse hace 7 días, la triple regla del 30, ¿no? Temperaturas superiores a 30 grados, vientos superiores a 30 kilómetros por hora y humedad por debajo de los del 30%, que eso está cambiando ya, está cambiando en las últimas horas y va a cambiar en los próximos días, y es un elemento para la esperanza. Y esas circunstancias
provocan que un incendio se pueda llevar a cabo con mayor facilidad. Pero a primera hora de la mañana ya el presidente Núñez Feijóo ha dicho, y no ha hablado a humo de paja, sino con los primeros datos que le estaba facilitando la investigación, que hasta en un 90% estimaban los técnicos del Gobierno de Galicia que había la intervención deliberada de la mano del hombre. Por lo tanto, que estamos, primero, ante una serie de actos deliberados y, segundo, que me parece decisivo, en los que hay una organización. El tema de las leyes en España... es verdad que ya en España no se puede arrasar un bosque y construir al día siguiente. Digamos, la excepción que tú citabas, Ana, que está magníficamente citada, al final tiene que tener un elemento, que haya un interés público en la zona, es decir, no es fácil, no es fácil. Es arbitrario, sí, es arbitrario, es discrecional, pero no es fácil. Y luego hay que recordar que las penas para los pirómanos, que hasta hace 4 días eran de entre 3 y 6 años, ahora mismo un pirómano, incluso si no se producen muertos en un incendio, puede pagar más que por un asesinato, puede pagar hasta por 20 años, y eso también es importante. Y luego hay otro elemento, lo queramos ver o no. Yo sé que desde primera hora de la mañana, y todos lo hemos visto, ya ha habido determinados elementos desde el punto de vista político y social en Galicia, radicales, culpando de los incendios directamente al señor Núñez Feijóo, algo que es intolerable. Si analizamos qué es lo que ha ocurrido con los incendios de los últimos años, nos encontramos con que en un porcentaje significativo han sido investigados y en ocasiones condenados brigadistas. Eso es un dato incuestionable. Y se tiene que avanzar en esa dirección, y ya se está avanzando, ya se están averiguando los posicionamientos de determinados teléfonos móviles y las llamadas entrantes y salientes de determinados teléfonos móviles. Eso es información que dejo caer aquí ahora mismo porque la tengo, de quién ha podido producir esos incendios. Bueno, a ver, Carmen, que tenemos que hacer una pausa, luego vamos a retomar el asunto otra vez. Estando de acuerdo con que no debe haber un aprovechamiento político, yo sí creo que es positivo que se genere cierto debate, sobre todo en materia de prevención. Todos sabemos que estamos sufriendo una sequía terrible, se puede poner también sobre la mesa el cambio climático y ¿por qué no se va a hablar de la precariedad de esos trabajadores que efectivamente tenían 3 meses de contrato en esta situación de sequía y de calor sostenido en el tiempo? Yo creo que no pasa nada por hablar de eso, aprovechando la situación. Es que se está investigando por ahí. Y que efectivamente la política, los políticos hacen su trabajo. Mañana está Pedro Sánchez y Pablo Iglesias allí y tienen que pedir responsabilidades políticas, tienen que pedir explicaciones. A mí me parece bien. No se culpe. A mí me parece bien que haya ese debate, pero Galicia, la última gran plaga de incendios de Galicia fue en el año 2006, siendo presidente de la Xunta, un socialista llamado Touriño, y responsable de la lucha contra los incendios, un señor del bloque que se llamaba Suárez Canal, y ardieron 200.000 hectáreas, y murieron 2 personas, y ahí también, es decir, no, desgraciadamente hay desgracias, valga la expresión, que afectan al margen del color político que esté. Entonces, claro, ¿qué creéis? ¿Que porque estén los socialistas ya no va a haber incendios? Aprovechar la situación para mejorar, hablas con las llamas y como yo soy del PSOE, no va a haber incendios. No es así. Pero es que ese es el aprovechamiento que está haciendo una parte de la clase política. Déjame que luego recuperamos el asunto, porque creo que tendremos posibilidad de ofrecerles detalles sobre cómo está la situación en estos momentos, también en Asturias. Mónica González ha preparado un informe y un especialista, antes de abordar lo último que nos llega de la cuenta atrás sobre el desafío separatista y ese ingreso en prisión. Les recuerdo, ingreso en prisión esta noche incondicional de los máximos dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, los Jordis, llamados así, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Son las 11:15. ¿Cómo está ahora el barómetro, Paola Sánchez? Mira, pues a esta hora podemos decir que está decantado totalmente hacia el sí. Les recordamos que les estamos preguntando si se debería endurecer, en este caso el Código Penal, esa legislación vigente actual para casos como los de los incendios de Galicia. Nos dice el 78,3% que sí, que se deberían de endurecer las penas a los pirómanos, frente a un 27,7% que le parece que la legislación actual y tal y como ya está correcta. Bueno, veamos cómo es la situación a esta hora. No solamente afecta a Galicia, ya lo decía el presidente de la Xunta, que sí hay 46 incendios activos todavía, pero los más preocupantes son 8 y parece que ya no hay riesgo para las personas. Pero también hay fuegos y focos activos en
Galicia, en Asturias e incluso en León. Mónica González. Buenas noches, Antonio. La verdad es que es terrible la situación que estamos viviendo ahora mismo en España, Galicia, Asturias y demás. Como ha dicho el presidente Núñez Feijóo, ahora mismo en Galicia hay 46 focos activos, de los cuales hay que preocuparnos concretamente de 8 que se encuentran en la provincia de Orense y de Lugo, que yo creo que son los que más daño podrían hacer en este caso, más daños personales. Es el protocolo número 2, se ha activado el protocolo número 2 debido a eso, a esos daños personales que podría haber. También hay que decir que en las últimas horas, a partir de la última hora de la tarde, se ha activado el protocolo de contaminación atmosférica, que esto significa que los ciudadanos que residen en Galicia, en los puntos más donde más ha azotado las llamas de estos incendios forestales, el consejo que da la Xunta de Galicia es no salir a la calle, es decir, no respirar ese aire para evitar problemas respiratorios, cerrar las ventanas, cerrar las puertas y, sobre todo, lo que digo, no salir a la calle. Eso es el protocolo que a día de hoy la Xunta de Galicia ha puesto en marcha. Un protocolo que además se ha puesto también en marcha, se ha preactivado en Asturias, concretamente en la ciudad de Gijón, donde actualmente en esta región española también hay un total ahora mismo de 27 focos activos y se han desalojado a 17 concejos asturianos. No hay víctimas mortales por suerte de momento. También es verdad que otro foco importante de los incendios está siendo la provincia de León. ¿Por qué? Porque está limítrofe a Galicia, concretamente a esas provincias de Orense y de Lugo, que está arrasando las llamas y que en este momento se ha activado también el protocolo número 1. Aparte de estas 3 regiones españolas, lo hemos comentado, ¿no? Ha dado el salto también a Portugal, al norte de Portugal, donde actualmente hay más de 500 focos activos y yo tengo contabilizados aquí, Antonio, 38 muertos y decenas de heridos. Referente al tema de España, las víctimas mortales han sido 4 por el momento, 2 personas en Nigrán, en Vigo, esas 2 mujeres mayores octogenarias que viajaban en esa furgoneta para salir de las llamas y quedaron presas del incendio. Otra persona en Carballeda de Avia, en Orense, un hombre que estaba en su finca y quería sacar a las ovejas de esa finca para que corrieran libremente y el hombre pues se vio entre las llamas y debido a problemas respiratorios que finalmente murió. Y por último, en Parroquia, en Vigo, que ha sido esta mañana, donde un hombre de unos 75 años, quiero recordar, también ha muerto, pero al intentar sofocar las llamas del incendio de su finca y se le ha venido encima un muro que había, se le ha venido encima y ha fallecido por ese motivo. También hay que recordar lo que ha dicho el presidente Núñez Feijóo, que por qué se han producido estos incendios forestales. Lo que ha dicho él ha sido por la mano del hombre, por culpa del hombre. Hay que decir también el tema de los pirómanos, ¿no? Si se están investigando, lo ha dicho hace un momento Alfonso Merlos, ¿no? Se están investigando primero las antenas de telefonía móvil, qué personas estaban en ese lugar, o sea, qué llamadas se han hecho entrantes y salientes para ver... En las zonas de los focos. En las zonas de los focos forestales donde se han iniciado esos incendios, se está investigando, la policía está investigando quiénes estaban en esa zona, que creo que es importante lo que ha dicho además Alfonso. Los pirómanos, hay que decir que la ley de montes se cambió en el año 2015 y actualmente también depende de las consecuencias que haya, esas consecuencias directas. Si ponen en peligro a la población, por ejemplo, la persona que produce un incendio podría estar hasta 20 años en prisión. Si no tuviese ningún tipo de riesgo para la población, hasta 3 años de prisión, y si fuese un incendio pues por accidente, por un despiste que podríamos tener cualquier persona en el bosque, sería una pena inferior a 3 años. Creo que esos más o menos son los datos que barajamos a día de hoy, pero lo más importante es lo que está investigando actualmente la policía, ese cotejamiento de las telefonías móviles, de esos teléfonos que podrían estar en la zona de los focos de esos incendios forestales en la zona de Galicia. Muy bien, gracias Mónica González. Gracias, buenas noches. Antonio, Luego, buenas noches. ¿Tienes Detrás de la Verdad? No, eso mañana, mañana, hoy no. Porque también se van a ocupar nuestros compañeros de Detrás de la Verdad de los incendios. Hemos invitado a José González Granados, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Don José, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tiene usted alguna duda sobre la intencionalidad de bastantes de estos incendios? Otros no, otros han sido consecuencia de la propagación del fuego. Desde Portugal, por ejemplo, lo reconoció el propio presidente, ha saltado el Miño y ha habido incendios, lógicamente, y en algún otro sitio habrá. Pero la casualidad que se hayan dado hasta 150 focos activos y declarados de forma simultánea. Eso es posible, además, en 4 provincias distintas, en 4 parques separados hasta por 500 kilómetros de distancia, como decía el presidente de la Xunta de Galicia. En primer lugar, me ha permitido, Antonio, mandar desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y el Colegio de Ingenieros de Montes, mandarle nuestras más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas de los incendios en Galicia y también en Portugal. Y sobre todo nuestro apoyo
a todo lo que son las brigadas forestales y a todo el personal que está trabajando y jugándose la vida en los terribles incendios de este último fin de semana, que todavía están muchos de ellos activos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es esperar a que se investigue realmente cuáles han sido las causas que han provocado este tipo de incendios, pero sí que podemos aportar las estadísticas que existen desde hace muchísimos años, en los cuales el 84% hasta el 96%, más o menos, dependiendo qué estudios tengamos la opción de hacer los casos, pues se deben a lo que son actuaciones antrópicas, es decir, provocadas por la mano del hombre. De esos, el 55% se sabe que son intencionados. Evidentemente, los incendios forestales, por causas naturales, pues los puede provocar un rayo, pero en estos días no ha habido tormentas en Galicia. Se ha esperado a que pasara un huracán con vientos racheados muy intensos. Se sabe que el 30-30-30 famosa, es decir, cuando la humedad relativa del aire está por debajo del 30%, la temperatura está por encima de 30 grados y las rachas están por encima de 30, en este caso estamos hablando del otro día, vientos de más de 80-90 kilómetros por hora racheados, así es muy difícil, casi imposible parar un incendio forestal. Pero eso no es difícil pararlo, pero no se declara por esas condiciones atmosféricas. Puede ayudar a que el incendio se mantenga activo y vivo, pero no significa que un fuego que se declare en Vigo, en Vieito, pueda tener continuidad 100 kilómetros más arriba al norte. En La Coruña, es que aquí lo que se ha visto es, de pronto en Vigo había hasta 30, eso ha dicho el alcalde, hasta 30 focos activados de manera simultánea. No, lo que llama la atención es que y luego ya si te vas y en las 4 provincias además, que haya focos de manera simultánea en las 4 provincias a la vez. Y en lugares tan distantes como, por ejemplo, Boiro, Sarria, Cervantes, Vigo. Coge el mapa, salvo la franja. ¿Qué pasa? ¿Que una chispa viaja 200 kilómetros para prender fuego al monte? ¿Eso es posible? No, evidentemente cuando hay un incendio con grandes rachas sí que piñas o otros materiales pueden lanzarse a varios kilómetros, eso es cierto, sobre todo cuando hay rachas de vientos por encima de los 80 kilómetros por hora. ¿Pero varios kilómetros cuántos? Pues 2-3 kilómetros puede saltar un río perfectamente. Claro, ya, pero 2 o 3 kilómetros, porque estamos hablando de distancias de más de 100 kilómetros e incluso distancias entre sí de 500 kilómetros. Los incendios que tenemos ahí ya pasan en 2006, ya pasaron en el año 1995, cuando yo estuve como jefe de una brigada transportada, donde en un fin de semana hubo más de 300 incendios forestales, donde en ese año se movilizó incluso a las personas de la Academia Militar de Marín. Bueno, pues eso es una cuestión que en el tiempo es recurrible y se sabe perfectamente, sobre todo en la zona norte de España, que esto es así. Y además de noche, casualmente muchos de estos incendios se declaran durante la noche. Qué casualidad. Pero eso tiene una explicación, evidentemente, los medios aéreos no funcionan de noche. Pero no, que se declaren de noche y que se vayan de forma simultánea. A ver, ¿qué explicación? No, el indicio evidentemente son intencionados, claramente. Lo que pasa que evidentemente en el Colegio de Ingenieros Forestales no tiene que investigar las causas, es decir, para eso estarán... ¿Y es imposible detectar si un incendio es intencionado o no? Lo digo porque a veces, claro, esto se investiga y luego si no hay pruebas fotográficas, si ahora a través de estos teléfonos se sabe si hay gente que ha estado en los focos o en alguno de estos focos justo cuando se ha declarado el incendio, es probable que esto sea como, en fin, permítame usted la humorada, aquí hay aquí hay colillas, aquí han fumado, ¿no? Decía el otro. Bueno, es más fácil probablemente ya investigar, pero si no existen esas pruebas, ¿cómo es posible que se detecte si un incendio es... La investigación debe llevarse a cabo, evidentemente, por las fuerzas de seguridad del Estado o los investigadores de las comunidades autónomas. Yo creo que es más importante centrar el tema, sobre todo en la gestión que hay de nuestros montes, de nuestras masas forestales, que ahí es donde está la clave. Pero eso es a posteriori. Pero, por ejemplo, efectivamente, por eso me llama la atención que el norte de la provincia de Lugo y el norte de la provincia de La Coruña, que hay mucha plantación de eucalipto, y que además, curiosamente, los propietarios viven de eso. Entonces lo cuidan, limpian el bosque y además, incluso en algunos sitios, hay un ayuntamiento en la provincia de La Coruña que se llama Cerdido, que tiene de 36 kilómetros cuadrados, 34 es bosque. Y se dedican los vecinos a vigilar todas las noches, sobre todo en verano. Supongo que a lo mejor se ha prolongado la vigilancia durante este mes de octubre, pero gracias a eso, lo cual viene a demostrar que los incendios sí son provocados, porque los pirómanos en aquellos lugares donde saben que pueden ser detectados no van.
Sí, y sobre todo donde hay vigilancia no van, está claro. Hay una cuestión importante que es que donde el monte es rentable, ahí normalmente no suele haber. Pero vamos, incendios. hay una cosa que es inapelable. Cuando hemos visto en España incendios que se han producido en medio de una ventisca considerable, o sea, con vientos fuertes, que han propagado el fuego, pero lo han propagado durante, en la zona donde estaba ya el fuego el bosque ardiendo. Y se ha hecho más grande el frente, se ha ampliado, y ya ha sido más difícil controlarlo y luego extinguirlo, etcétera, etcétera. Pero ese fuego no ha producido, por más viento huracanado que se sufriera en esa zona, que lo ha habido, no se ha desplazado luego a 100 kilómetros más allá, 50 más acá, 30 por aquí, 40, hasta el extremo de que se declaren 30 incendios de manera simultánea. Es que eso es lo sorprendente de este caso. Por eso, claro, hay que ver... Que parece que los pirómanos están coordinados entre sí para provocar una sucesión de focos de forma simultánea, ¿no? Bueno, el hecho de ser pirómano realmente está provocado por una enfermedad. Bueno, no, pero yo aquí no hablaría de pirómano. Es más de incendiario. Aquí estaríamos hablando efectivamente de un incendiario. Es el término más correcto. Es un psicópata. Y estos son señores que tienen una intencionalidad clara. Desde el año 1991 en Galicia se han quemado más de 600.000 hectáreas, que son 600.000 campos de fútbol, y un campo de fútbol tiene 10.000 metros cuadrados, es una barbaridad. En más de 188.000 incendios. ¿Eso qué significa? Que por causas naturales, evidentemente, no se producen 188.000 incendios. Es decir, que en esos años del año 1991 se habría quemado la provincia de Orense entera. Y en este caso, los indicios apuntan a que pueden estar coordinados esos incendiarios. Vamos a ver, en Galicia tradicionalmente tienen la cultura del fuego, del lume, como dicen ellos. Lo manejan muy bien, además. La industria del fuego. La industria del fuego. Y lo manejan muy bien. Ellos saben perfectamente cuándo tienen que aplicar y tienen que quemar. Muchas veces el hecho es la despoblación en las zonas rurales, que es un tema muy importantísimo. Es decir, hemos visto que las personas que han muerto en estos incendios, desgraciadamente, eran personas ya mayores. Es decir, las personas jóvenes se van a la ciudad. Entonces van los fines de semana, lo más rentable para tener sus parcelas limpias, además de minifundios. Allí la media es de 3 hectáreas por persona, pero además repartida en 15 parcelas, es increíble, pero eso es Galicia realmente. El problema está en que la despoblación, lo que es la pirámide poblacional del mundo rural, pues bueno, es un gran problema, con lo cual sale muy barato y gratis el hecho que las parcelas. A ver, Alfonso y Carmen, que tenemos que terminar. Venga, por favor. A mí me parece rápido. Que Antonio ha tocado dos cuestiones que son decisivas, que son cruciales. Primero, aquí no estamos hablando de 2, 3 o 4 grandes fuegos que se vayan extendiendo de 10 en 10 kilómetros. Estamos hablando de una multiplicación de focos hasta tal punto que los propios técnicos son incapaces de decir a ciencia cierta si hay 60, 70, 80, etc. La investigación de un fuego es ir hacia atrás para ver dónde está el punto de origen. No han sido capaces de determinarlo porque había muchísimos focos originados, cada uno de ellos por personas distintas. Eso es la primera observación que me parece pertinente. Y la segunda, no estamos hablando de personas que lógicamente tienen un trastorno mental y pasión por el fuego y hacen el vulgarmente conocido como mecherazo. Aquí estamos hablando de profesionales, es decir, aquí hay una organización para que se haya dado con un panorama y con 4 muertos, por desgracia, que es inédito, que tiene muchas notas que son singulares y que no se habían producido en Galicia hasta ahora, en muchos aspectos. Es simplemente lo que quería notar. Carmen, venga, rápido. Sí, yo quería preguntarle precisamente por lo que hablábamos antes de la industria, del papel, del cultivo del eucalipto. ¿Hasta qué punto se puede considerar que eso ha afectado en la propagación del fuego? No, evidentemente el tema de las especies, que arda más el eucalipto menos, realmente no es motivación justamente para el número de incendios forestales que hay en Galicia. Hay una cosa muy importante que hay que destacar, que es la profesionalización de todas las personas que combaten los incendios forestales y sobre todo no caer siempre y poner todos los huevos en la misma cesta. Es decir, es muy importante la extinción, apagamos los incendios mejor que nunca, somos mucho mejores apagando incendios. Tenemos mejores medios, pero hemos fracasado estrepitosamente en reducir el número de incendios forestales año tras año. Y eso se debe porque no se ha aplicado una política forestal, no se ha apostado por una política forestal, una ordenación de nuestros montes. Para eso están pues, los profesionales que realmente saben de gestión al respecto y, bueno, y aplicar estrictamente la ley de montes en su caso. Don José González Granados, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, le agradezco su presencia y también sus opiniones. A vosotros. Gracias. Buenas noches. Señor González Granados. Nos vamos a Barcelona directamente. Marco Chiesa. Marco Chiesa está en la Plaza de Sant Jaume, en Barcelona, donde creo que se daban cita gentes ya a propósito de el ingreso en prisión de los líderes de Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Marco, cuéntanos. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Pues estamos aquí en la Plaza San Jaume, donde ahora mismo, ya lo veis a mi espalda, hay más o menos unas 1000 personas que están congregadas aquí protestando ante ese ingreso en prisión tanto de Jordi Sánchez como de Jordi Cuixart. Nosotros hemos llegado más o menos a las 10:30 y aquí no había absolutamente nadie. La ANC ha iniciado el proceso de convocatoria habitual, la gente ha salido a las calles y ahora mismo estaríamos hablando de unas 1000 personas. Lo primero que ha hecho la gente al llegar aquí ha sido enganchar carteles en el Palau de la Generalitat donde pone libertad para los presos políticos. Han salido los Mossos d'Esquadra, han retirado los carteles, incluso hemos sacado el móvil para hacer una foto y ha habido un chico que nos ha dicho que no hiciéramos fotos, es decir, que también hay un cierto miedo ante lo que puede pasar, ante lo que ha pasado esta noche. La verdad es que la gente está, digamos que más caliente que nunca. Antes de esto han sucedido dos cosas, una cacerolada a las 9:30 de la noche, justo cuando se ha producido la noticia. Dicen que ha sido, y por lo que yo también he escuchado, la cacerolada más multitudinaria y más intensa que se ha hecho en cuanto se ha conocido la noticia. Todos han salido a los balcones a picar con las cacerolas. A las 10 también ha vuelto a salir la gente, era algo que ya los últimos días no se venía haciendo, pero ha vuelto a salir la gente a los balcones a picar las cacerolas. Ahora, insistimos, unas 1000 personas en Plaza Sant Jaume. Ha salido con su coche oficial la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, también ha salido la diputada de la CUP, Anna Gabriel, y también ahora, hace un ratito, ha salido la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, todas ellas aclamadas bajo gritos de independencia. La gente pide que se levante la suspensión de la declaración. Cada vez, por tanto, hay más presión sobre Carles Puigdemont. La gente dice que ya se ha acabado de dialogar y que hay que comenzar ya el proceso de independencia. Gracias, Marco Chiasa. Hasta luego, entonces. Bueno, vamos a ver, vamos a recordarles a ustedes que Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, y Jordi Sánchez, presidente de Asamblea Nacional Catalana, los llamados agitadores del independentismo también, han sido enviados a prisión incondicional sin fianza por la juez Carmen Lamela, juez de la Audiencia Nacional, acusados de un delito de sedición, después de tomarles declaración esta tarde. Vamos a ver si en la Audiencia Nacional hay noticias, si ya están camino de la prisión, no sabemos cuál. No se sabe si han sido llevados a la prisión de Soto del Real. No sabe, bueno, a ver, ¿no hay posibilidad de conectar con Gemma Mirón? Bueno, pues enseguida vamos a conectar con Gemma Mirón. Le voy a pedir entonces a José Luis Pérez que nos dé detalles sobre lo que les imputa la juez y en virtud de qué. Sobre todo estamos hablando de los sucesos del día 20 y 21 de septiembre, de cuando estaban... la Guardia Civil investigaba la Consejería de Economía de la Generalitat y en compañía de la Secretaria Judicial, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, fueron retenidos esos policías, rodeados por una masa bastante considerable de personas que no les dejaban salir y estuvieron allí retenidos durante más de 20 o casi 24 horas. José Luis, vamos con esas declaraciones. ¿Y por qué toma esta decisión la juez Lamela? Esa es la gran pregunta que vamos a tratar de responder de inmediato, pero quizá, Antonio, convendría comenzar recordando qué son esas organizaciones que presiden tanto Òmnium Cultural en el caso de Jordi Cuixart como la Asamblea Nacional Catalana en el caso de Jordi Sánchez. Son entidades privadas que reciben una enorme cantidad de dinero público, una enorme cantidad de subvenciones. ¿Cuánto? Es muy difícil de determinar porque una de las características de las dos fundaciones, de Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana, de las dos es su enorme opacidad. ¿Cuánto dinero podrían haber recibido? Pues en el caso de Òmnium Cultural, la asociación que en teoría se creó para difundir la lengua y la cultura catalana y que preside este hombre, que es Jordi Cuixart, habría recibido unos 20 millones de euros. Esa es una información que publicó hace unos días el diario ABC, aquí está su insigne director, pero insistimos, la opacidad en las cuentas es una seña de identidad tanto de Òmnium Cultural como de esa otra asociación creada ex professo para movilizar a la gente en favor del referéndum, que es la que preside en esta ocasión, en este momento, Jordi Sánchez. Digo en este momento porque anteriormente fue presidida por la actual presidenta del Parlament, por Carme Forcadell. En su caso tampoco publican las cuentas, en ningún lugar publican oficialmente sus cuentas, pero se sabe que solo en el último año habrían manejado más de 3.300.000 euros esa Asamblea Nacional Catalana que preside el hoy encarcelado Jordi Sánchez. Y ahora sí vamos a tratar de responder
primera, la pregunta del millón. ¿Por qué ellos dos han sido encarcelados? ¿Por qué la juez ha decretado prisión sin fianza y en cambio ha dejado en libertad al mayor de los Mossos, a José Luis Trapero? Es verdad que en libertad, pero también teniendo que cumplir, por ejemplo, la entrega de pasaporte, no poder abandonar el país y tener que presentarse en el juzgado, en el caso de Trapero, cada 15 días, pero de momento en libertad. Bueno, en el caso de los Jordis, como tú decías, de Sánchez y de Cuixart, la juez, vamos al auto para explicarlo, la juez dice que ellos controlaban esa manifestación del día 20 y 21 frente a las puertas de la Consellería de Economía, que controlaban, movilizaban y tenían las directrices que seguían prácticamente al dedillo esa turba, la gente que estaba tratando de impedir que los agentes de la Guardia Civil salieran de esa Consellería de Economía y que a pesar de tener ese control no hicieron nada por evitar ese acoso. Es decir, estaríamos, siguiendo ese argumento de la jueza en su auto, estaríamos ante la comisión de un delito de sedición de libro, porque conviene también recordar que la sedición no tiene en principio nada que ver con el proceso de independencia, sino que la sedición es tratar de impedir el cumplimiento de la ley. E insisto, la juez en el caso de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart dice que no hicieron nada para evitar el acoso a los agentes de la Guardia Civil que estaban cumpliendo ese mandato judicial de registrar la Consellería de Economía. ¿Y por qué no toma la misma decisión la juez, a pesar de que la Fiscalía también pedía para Trapero prisión incondicional? Bueno, en este caso, volviendo al auto, la juez dice que hay indicios contra Trapero, fundamentalmente una prueba. La prueba es ese documento que apareció en el registro del domicilio particular del número 2 de Oriol Junqueras, en el que se señala a Trapero como una de las personas que forma parte de ese organigrama que trabaja por la ruptura con España. Pero, y esto lo quiero leer textual, en el caso de Trapero, la juez añade, su actuación no parece suficientemente perfilada, pero añade, de momento. ¿Por qué la clave puede estar en el de momento? Porque lo que ha llevado de momento a esa orden de prisión incondicional a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y no en el caso de Trapero es exclusivamente en lo que ha trabajado hasta ahora la juez, es decir, en lo que ocurrió frente a la Consellería de Economía esa noche larguísima, 20-21 de septiembre, pero, lo dice la propia juez en su auto, queda por investigar lo que ocurrió y también la actuación de los Mossos y también, por tanto, la actuación de su mayor el 1 de octubre, con la no actuación de los Mossos para evitar la celebración del referéndum. Bueno, pues ahora os pido vuestra opinión enseguida, pero antes, a ver si Gemma Mirón, desde la Audiencia Nacional, nos dice si han salido ya camino de Soto del Real. Parece que es la prisión donde van a cumplir estas primeras horas, después de decidirlo así la juez Lamela. Gemma Mirón, adelante. Buenas noches. Sí, buenas noches, Antonio. Pues efectivamente, así es. Hace apenas unos minutos que el furgón policial salía de aquí, de la Audiencia Nacional, camino a Soto del Real, con Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, perdón. Queremos decir que Cuixart se ha acogido a su derecho a no declarar, mientras que Sánchez solo ha querido contestar a las preguntas de su abogado. La prisión, como ya sabemos, es incondicional y es que la juez en el auto los considera como los promotores de la independencia en las calles. Además, la prisión es incondicional porque consideran riesgo de fuga, riesgo de destrucción de pruebas y también reiteración delictiva. Y es que, como decíais, el 20 y el 21 de septiembre convocaron a las puertas de la Consellería de Economía más de 40.000 personas, Antonio. Bueno, o sea, han salido ya camino de Soto del Real entonces. Gemma, eso está confirmado. Hace apenas unos minutos se les hemos visto, acaban de salir, Antonio. Muy bien. Gracias, Gemma Mirón, desde la Audiencia Nacional. Bueno, son los líderes o agitadores del independentismo en la calle, tituláis vosotros incluso, Bieito Rubido. Sí, hombre, agitadores del independentismo, o líderes callejeros. No son los únicos. Lo que pasa es que hay que decir una cosa que a veces se nos escapa, y es que esto del proceso y de la independencia es un gran negocio. Estos dos Jordis vivían de forma muy generosa, porque hay muchísima gente viviendo del negocio del proceso, pero claro, mucha gente, claro, cuando hablamos de estas cantidades que manejaba Omnium y que publicamos en ABC, que por cierto la verdad, o sea, 20 millones de euros. 20 millones de euros en varios años, pero básicamente, efectivamente, que se sepa. Y muchos de ellos, la inmensa mayoría, procedentes de la Generalitat, que le niega ese dinero a otro tipo de asociaciones. Pero a mí lo que me parece
Bueno, desde luego no había 40.000 personas el otro día allí. Es que tenemos siempre un problema con los números en periodismo. Es que 40.000 personas no entran ni en la plaza Medio Bernabéu, San eso es medio Jaume. Bernabéu. Claro, allí había probablemente 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, que ya me parece muchísima gente. Pero 40.000 personas no las había. Yo lo que creo es que no podemos escandalizarnos por esto. El Estado de Derecho tiene que funcionar. En democracia, lo que de verdad hace distintas a las democracias de las dictaduras es que en democracia lo que funciona es el Estado de Derecho. Son las leyes. Y ni los jueces, ni los fiscales, ni los políticos pueden saltárselas, ni los ciudadanos. Es decir, el marco constitucional te permite corregir ese entorno legal, pero lo que no puedes es quebrarlo. Y esa es la clave de todo este asunto. Es decir, hay unos señores que no son muchos, que son probablemente 2 millones en el conjunto de 47, en el conjunto de 7,5 en Cataluña, que quieren quebrar la ley. Y entonces, inevitablemente, cuando esto mismo ocurría en el País Vasco, no ocurría nada. Se les detenía, se les llevaba, punto y final. Sí, se manifestaban y aparte que esto lo que demuestra es que la justicia va por un lado. La justicia en España, siempre se ha dicho, puede ser lenta, pero es inexorable. La justicia está recorriendo un camino. La Audiencia Nacional investiga, se decide las medidas cautelares en unos casos, en otras se decide de una forma mucho más contundente el ingreso en prisión, en virtud de lo que la jueza ha apreciado en lo que incurrieron estos señores dentro del delito de sedición. Y luego seguirá investigándose más cosas, ¿eh? Y vamos a ver si esto nos llega al señor Puigdemont, ¿eh? O sea, que y la política va por otro. La política ya veremos a ver a partir del jueves en cómo se sustancia. Permitidme, Ana, Alfonso y Carmen, que enseguida vaya a seguir también comentando el tema. Antes quiero saludar al doctor Pedro Tocavén de Laboratorios Astafarma. Buenas noches. Buenas noches, doctor Tocavén, que viene usted para contarnos cómo podemos arreglar esto de la piel después de un verano y de un tiempo tan seco como el que estamos padeciendo. ¿Qué soluciones tiene usted, amigo? Es especialmente dañino porque realmente prolongar por tanto tiempo muchas horas de insolación. Estamos comentando el ingreso en prisión de Jordi Cuixart, que es el presidente de Òmnium Cultural, y el presidente de Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. Ingreso en prisión sin fianza decretado por la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, esta misma noche, acusado de un delito de sedición en relación con los sucesos del 20-21 de septiembre, cuando la Guardia Civil intervino en la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña en Barcelona, y acompañados esos miembros de la Guardia Civil por la Secretaría Judicial, estuvieron ahí trabajando, lógicamente. No pudieron luego salir porque había gente que, según el informe de la propia Guardia Civil, y así fue entregado a la Audiencia Nacional, fueron los responsables de alentar a esas masas, llamando a la protesta frente a la Consejería de Economía. Gente que les impidió salir. Y estuvieron retenidos cerca de 24 horas. Bueno, tuvieron que salir por el tejado, en el caso de la Secretaría Judicial y algunos de los guardias civiles, otros no. Otros dijeron que por la puerta, después de que ya se abandonaran la posición que habían mantenido los manifestantes o los concentrados. Enseguida vamos a conocer reacciones de esta decisión de la juez de enviarles a prisión, mientras que a Trapero, al mayor de los Mossos, ha tomado medidas cautelares contra él. También está acusado de un delito de sedición en relación con esos hechos del día 20-21 de septiembre, pero las medidas cautelares que ha tomado ha sido, a pesar de que la Fiscalía le pedía también prisión incondicional y sin fianza, la decisión que ha tomado es retirar el pasaporte, no puede salir de España y tiene que presentarse cada 15 días en los juzgados. A ver, valoraciones sobre el tema. Ana Samboa, que habéis pedido la palabra, Alfonso y Carmen. Cualquier agente con cualquier graduación en esas circunstancias, las de Trapero, estaría automáticamente suspendido del servicio. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. O sea, que un policía, un guardia civil, que se tenga que presentar cada 15 días, que le retiren el pasaporte, que esté imputado de un delito, estaría suspendido de forma automática, cosa que aquí a esta hora todavía no ha ocurrido. Yo celebro el cambio de posición de la Fiscalía a primera hora de la mañana. Me parece muy relevante, porque la sensación que había, y que todavía hay en gran medida, de impunidad con respecto a los cabecillas de todo lo que está ocurriendo, empezaba a ser alarmante. De cualquier persona que se pregunta por qué tiene que pagar impuestos, por qué tiene que cumplir con la ley, cuando estos señores hacen y deshacen y provocan la tensión que llevan provocando casi un mes en España, y aparentemente con toda la impunidad del mundo. Entonces me parece una señal importante y espero que se aplique a todos los responsables de lo que está ocurriendo, incluido
insisto, Trapero, que debería estar suspendido hasta ahora de sus funciones. En el caso de los Jordis hay constatación, hay imágenes que están subidos encima de un coche de la Guardia Civil arengando. Hay WhatsApps mandados desde sus teléfonos móviles con la orden de parar a la Guardia Civil. En el caso de Trapero, creo que no se ha constatado una actuación. Tal vez por falta de tiempo no podremos entrar, pero se ha constatado, Carmen. Más bien su pasividad, no una actuación como tal. Respecto, exactamente. Entonces, si hay una diferencia, la Guardia Civil ha hecho su trabajo. Digo, yo no soy jurista, pero sí que se puede ver una diferencia entre los hechos y los actos, que es lo relevante. Porque ahora están ardiendo las redes sociales y aquí no se habla, no se está juzgando una ideología. No, ni una política, se está juzgando hechos. No lo hace ningún tribunal en un Estado democrático. Es una prisión preventiva que puede ser modificable cuando sus abogados defensores presenten sus recursos, pedirán la libertad y veremos qué responde entonces la jueza. Hay que recordar que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, está en prisión preventiva desde abril. Desde abril. O sea, es una cosa. Y lo último, perdona, ya cojo la palabra. Si sacamos la lista. Lo último que quiero decir es que este es el problema de sacar la política de las instituciones y llevarlas por otro camino, en este caso por el camino de la ilegalidad y lo que a mí me parece más grave y más irresponsable por el camino por la calle, ¿no? Volvemos a ver a la gente en la calle en Barcelona y eso es muy peligroso porque la justicia ya sigue su propio camino al margen de la política. Lo importante es que la justicia actúa en España y el Estado de Derecho se impone. La política va por un lado, pero la justicia está ahí. Si el gobierno ve cuál es el camino de la justicia, debería pensar y reflexionar sobre la importancia de volver a la legalidad y a las instituciones y no intentar hacer política al margen de las instituciones y de la legalidad. Eso no les exime. Sería lo deseable. Claro, este es el resultado de esas acciones. Eso no les exime de que tenga consecuencias todo lo que han hecho hasta ahora. Totalmente. Es decir, yo espero que si Puigdemont mañana dice que no ha declarado la independencia y que vuelve a la Constitución, como le ha pedido hoy la vicepresidenta de Gobierno, pague igualmente por todo lo que ha ocurrido en estas últimas semanas. Sí, pero lo digo por el agitprop de hoy, de que esto es represión del Estado. El propio presidente Puigdemont se refiere a eso en su carta. Hay reacciones de políticos del vicepresidente. Realmente la carta que ha escrito Puigdemont y que hemos conocido a primera hora de la mañana, primero un requerimiento que es el que le hace la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Administraciones, de Asuntos Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, un requerimiento jurídico es algo formal y tienes que dar una respuesta formal. Lo que ha hecho el señor Puigdemont es un escrito en el que más estaba respondiendo a su propia clientela que dando satisfacción a lo que le pedía el Estado. Califica de represión la actuación de los jueces. Pero sobre todo y termino, lo que cuenta el señor Puigdemont no es verdad. Es decir, los españoles no vivimos ni un Estado policial, ni en un Estado autoritario, ni que no cumpla con las normas de una democracia. Eso es que no vivimos en ese Estado. Esto es una democracia. A la que ya estamos acostumbrados. Vamos a conocer. Viento que vamos a conocer reacciones. Venga. No, yo lo que quería decir era es que ¿qué vamos a esperar de Puigdemont? Estas cosas también las decían todo el entorno Batasuna cuando se luchaba contra ETA. Es decir, también decían este tipo de cosas. El Estado represor y tal, pero es mentira. Oiga, los represores son ustedes que no dejan a los demás y que además quieren cargarse la ley. Y lo que han hecho que es, no le contesto, que ha hecho, me parece que fue el Cuixart, que no quiso contestar a las preguntas. Eso lo hacían los etarras también. Eso lo hacían, es decir, eso es el estilo de los independentistas de este tipo. Unos utilizan una violencia tremenda y estos utilizan otro tipo de violencia, aunque ellos dicen ser pacíficos. Hay tres cosas que a mí me irritan profundamente del movimiento este. Invocan la democracia para plantear algo profundamente antidemocrático, que es romper la unidad de un país. Además, romper la unidad de un país de más de 500 años. Dos, dicen que son moderados cuando en realidad son profundamente inmoderados, profundamente inmoderados. Y tres, dicen que cuentan la verdad y están falseando todos los datos. Hoy la última empresa que se ha marchado allí ha sido Codorniu. Pero es que además ayer tuve la oportunidad de leer un informe que resulta que el Instituto Nacional de Industria, el viejo INI, creado en el franquismo, durante la etapa de Franco, el 70% de sus inversiones del Instituto Nacional de Industria, cuyo último presidente era un catalán, tal Claudio Boada, toda la inversión la hizo en Cataluña. Es decir, que sustentan todas sus afirmaciones en mentiras. Y eso es algo que hay que desmantelar.
¿Qué ha ocurrido? Y yo vuelvo a... Sé que soy un poco insistente, pero ellos también lo son. Lo que de verdad ha parado todo esto, lo está parando por supuesto, ahora por primera vez el Estado de Derecho ha aparecido, pero lo que de verdad ha parado esto ha sido los españoles normales que desde Punta Umbría hasta Llanes, desde Finisterre hasta Palos, han ido a las sucursales a sacar el dinero. Y eso fue lo que de verdad, y eso es la sociedad libre. La sociedad libre. Y además también allí en la propia Cataluña. Y eso es lo que de verdad paró. Y las empresas que están saliendo, efectivamente. Reacciones al ingreso en prisión de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Paola. Mira, pues acabamos de recibir un tuit apenas hace una hora de Carles Puigdemont que podemos leer: encarcelar a ambos Jordis, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Es una muy mala noticia, pretenden encarcelar ideas, pero nos hace más fuerte la necesidad de libertad. Xavier García Albiol también ha escrito en su cuenta, en su Twitter: algunos se creían impunes por encima del bien y del mal. Y también nos encontramos con este otro tuit, en este caso de este diputado en el Parlamento por iniciativa y por Cacique Spot, que dice que es imposible justificar jurídicamente una medida excepcional como la prisión provisional para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Una barbaridad. Bueno, reacciones, ya tengo las portadas de los periódicos. Es cierto también que el ingreso en prisión de los dos dirigentes o agitadores callejeros del independentismo, como se les conoce, ¿no?, popularmente, Sánchez y Cuixart, se ha producido bastantes horas después de conocerse esa carta de Puigdemont en respuesta al requerimiento del Gobierno sobre si había declarado o no la independencia, carta en la que no aclara absolutamente nada y insiste en dialogar, pero con intermediarios incluso. Sobre eso vamos a hablar después de la publicidad con el exdiputado de Convergencia Democrática de Cataluña, Josep López de Lerma, un hombre que conoce muy bien el mundo del catalanismo, lógicamente. Fue diputado en Madrid 7 legislaturas de aquella convergencia cuando mandaban y tenían influencia en Madrid. Así lo ha escrito además en un interesante ensayo. Y de eso hablaremos con él. Pero ahora les recuerdo algunos de los titulares sobre este ingreso en prisión que manda en las portadas junto con el fuego en Galicia y la carta de Puigdemont. Por ejemplo, ABC destaca prisión incondicional para los líderes callejeros, el asunto de los incendios. Y en su página 2 de titulares, Puigdemont sigue fuera de la ley al responder sí o no a Rajoy. El Gobierno vuelve a darle otra oportunidad antes de activar el 155, el artículo 155 de la Constitución, y el jueves tiene el ultimátum cumple el jueves a las 10 de la mañana. También habla de Codorniu, que ha sacado también su sede de Cataluña para atajar el boicot a sus productos. Una empresa creada en en el siglo XVI, si no recuerdo mal, 1500 y pico, ¿verdad? Y en Cataluña, o sea, hace 2 días. Pues por fin han conseguido echarlo también de Cataluña, a Codorniu, por esta historia. Tiene también Unipost, que era la que estaba preparada para mandar las cartas a los componentes de las mesas, que hay empresas que han colaborado activamente en el proceso. Bueno, pero en el caso de Codorniu, pues es una de las marcas de cava más famosas que decide marcharse. Freixenet está a punto también de hacerlo. El Mundo destaca que la justicia envía a prisión a los agitadores del separatismo. Fijaos que es el titular que se repite. En el caso de ABC, líderes callejeros del golpe. En el Mundo, agitadores del separatismo. La juez Lamela considera que los líderes de ANC y Òmnium alentaron a la masa para impedir la aplicación de la ley, aquel 20 de septiembre. Sánchez y Cuixart actuaron en el marco de una compleja estrategia diseñada para obtener la independencia y deja en libertad al mayor trapero, el mayor de los Mossos, contra el criterio del fiscal, que había pedido también su ingreso en prisión incondicional, pero le impide salir de España y le impone comparecencias. También habla de Puigdemont, que deja a Rajoy sin excusas para no aplicar ya el 155. La Vanguardia sobre este asunto: Sánchez y Cuixart ingresan en la cárcel acusados de sedición. Ahí ven ustedes, además, los dos entrando en la Audiencia Nacional muy alegres y felices, y miren cómo han salido. Camino de Jerez, que decía que era el fiscal, otro, ¿no? Bueno. La ANC y Òmnium anuncian movilizaciones en protesta por la entrada en prisión de sus líderes. Trapero, el mayor de los Mossos, queda en libertad y tendrá que acudir cada 15 días al juzgado. Y Puigdemont tuitea en inglés que en España vuelve a haber presos políticos. Y La Razón, los Jordis a la cárcel. Así ha titulado La Razón. Habla de los instigadores del separatismo. La audiencia envía prisión incondicional a los líderes de ANC y Òmnium por un delito de sedición en el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre en Barcelona, y retira el pasaporte al mayor trapero y le prohíbe salir de España bajo la advertencia de que estas medidas pueden
agravarse. Y Puigdemont, mientras tanto, acelera hacia la ruptura total en la calle. Bueno, pues enseguida volvemos y charlamos brevemente con Josep López de Lerma, a ver qué salida ve él a este asunto, y seguimos comentando las portadas. Hasta ahora mismo. Vamos a saludar ya a Josep López de Lerma. Josep López de Lerma fue diputado en 7 legislaturas, diputado de Convergencia Democrática de Cataluña. Recientemente pasó por este programa a propósito de su ensayo, de su libro Cuando pintábamos en Madrid, en referencia a la importancia e influencia que siempre tuvo el grupo parlamentario catalán, la minoría catalana, en los gobiernos del PSOE y del Partido Popular, durante las legislaturas de Felipe González y de Aznar, sobre todo. Bueno, yo en este sentido apelo al conocimiento, a la experiencia política de Josep López de Lerma para que nos evalúe y valore la situación actual, difícil, delicada y realmente inquietante e incierta. Don Josep, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, dígame, ¿qué le ha parecido la respuesta o no respuesta de Puigdemont al requerimiento de Rajoy? Bueno, un acto propio de él. Yo no esperaba respuesta. Intuía que podría ir por una certificación del acta, digamos, del pleno. Se celebró el pleno ilegal que se celebró y tome usted nota. Yo ni tan solo pensaba en una carta, ¿no? Cuando lo he leído, la verdad es que me he avergonzado profundamente como catalán. Bueno, ¿ve usted inevitable, el ultimátum acaba el jueves a las 10 de la mañana, el plazo dado por el Gobierno, ¿ve usted inevitable la aplicación del 155 de la Constitución en las actuales circunstancias? Sí, lo veo inevitable. Aquí hay un grupo que está en el gobierno que se ha ido encerrando en sí mismo y que va de cuarto en cuarto y por lo tanto ahora se hallan en un salón muy pequeñito, no saben y han echado la llave fuera y se han encerrado, y además muy presionados por los antisistemas de la CUP y por las dos entidades que ya conocemos, Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional de Cataluña, que son los que llevan la movida a la calle, ¿no? Por lo tanto, se están encerrando cada vez más en sí mismos, se están replegando, y en este repliegue yo no veo factible ningún tipo de retroceso en el sentido de volver a la legalidad democrática y la legalidad legítima o legitimada por los legisladores, en este caso pues españoles, también catalanes, porque hay también una muy imprudente, digamos, golpe al Estatuto de Autonomía de Cataluña, no solo a la Constitución, sino a lo que el Tribunal Constitucional denomina bloque de constitucionalidad, es decir, la Constitución más el Estatuto, y por tanto yo en ese repliegue, encerrados en sí mismo, hasta no ver nada, en todas las ventanas oscuras, etcétera, yo veo inevitable la aplicación del 150, esperando que, conforme ha dicho muchas veces el presidente Rajoy, sean prudentes en la redacción que le van a dar al despliegue del 150. 155, señor López de Lerma, 155. No, 155. Eso es. Pues, en ese sentido, le pregunto, ¿qué escenario ve usted si al final se tiene que aplicar el 155? ¿El Gobierno de la Generalitat quedaría suspendido, nos imaginamos? ¿El Gobierno tomaría, me imagino, el control de algunas de las transferencias, de competencias, perdón, transferidas a la Generalitat? ¿Qué escenario ve usted ahí? ¿Qué Gobierno habría entonces en Cataluña? No sé, díganos. Yo si pudiera aconsejar, aconsejaría que se tomaran funciones, se intervinieran y por lo tanto el Estado como tal se hiciera con funciones como, por ejemplo, el control de los ingresos y de los gastos, por tanto, el nombramiento de un interventor general del Estado y de otros interventores. La Policía Autonómica, esto es evidente que debe ser intervenida. No ha estado globalmente al lado de la legalidad y por lo tanto debe ser intervenida sí o sí.
la agencia tributaria, quizás los medios públicos de la Generalitat, que son los dogmáticos que han ido impartiendo una doctrina, han envejecido 1000 años más al propio Goebbels, del nazista, ¿no? En el adoctrinamiento, pero yo dejaría a los tribunales que los tribunales decidieran si deben o no cesar de sus cargos actuales, desde el presidente a los consejeros. Lo que yo no tomaría por parte del Estado es todo el gobierno y, por ejemplo, suspender el Parlamento de Cataluña. Estamos en un tiempo, como usted ha dicho muy bien, de gran incertidumbre y de gran inquietud. Usted lo ha acertado muy bien en los calificativos que hago míos, ¿no? Por lo tanto, diría, seamos todos muy prudentes, no sea cosa que pongamos más leña al fuego o más gasolina al fuego, ¿no? Y excitemos a quienes afortunadamente no estamos excitados, estamos muy preocupados, pero todavía estamos en un grado de sensatez, si se me permite. Por tanto, cuidadito, que esto no es fácil de administrar, no es fácil de administrar, porque hay un sustrato social que ha ido increciendo, sustrato social independentista, que ha ido increciendo a veces innecesariamente por actuaciones no plenamente acertadas, aunque sí bondadosas en su origen, del gobierno español. Bueno, señor López de Lerma, usted que conoce bien a Puigdemont, incluso le ha tildado de tozudo, una persona muy tozuda, obcecada. ¿Qué futuro le ve, le augura? Cuando uno ya ha aceptado mentalmente e incluso puede haber comunicado a su familia, a su esposa y sus 2 hijas, que puede acabar yendo a la cárcel, pues ¿cómo le paras? ¿Cómo le paras si él quiere inscribirse en la historia de Cataluña como el que intentó, como algunos predecesores suyos, la independencia de Cataluña y no la obtuvo, pero lo intentó, ¿no? Me parece una solemne estupidez que para estar en 4 o 5 líneas de la enciclopedia catalana pues haga un disparate de este tipo, ¿no? Pero capaz, lo que se dice capaz, le veo muy capaz de hacerlo. Y este goteo permanente de empresas, señor López de Lerma, hoy se conocía que hasta 150 empresas, pequeñas, medianas, las importantes ya prácticamente han salido, siguen dejando Cataluña para cambiar su sede social a otras partes de España. Esto tiene evidentemente consecuencias para la economía de Cataluña. Y el problema es que el que se va luego difícilmente vuelve, ya lo han admitido así. Este daño que están haciendo, ¿no son conscientes que esto tiene consecuencias graves para el peso de la economía, para el empleo, para el dinamismo de esa economía catalana? Deberían haber sido sensatos ya antes, digamos, ¿no? Y por lo tanto preverlos. Pero cuando un vicepresidente de Economía, que es doctor en Historia, se atreve hace un año más o menos a decir que la independencia no solo no provocará ninguna salida de empresa catalana, sino todo lo contrario, que van a venir aquí todo Dios, para decirlo de una manera coloquial, pues claro, en este grado de ignorancia supina, pues estamos, ¿no? Hoy mismo, pues una empresa centenaria en Cataluña como es Codorniu, pues ha dispuesto ya su Consejo de Administración trasladarse a La Rioja. Nos estamos empobreciendo en base a una locura de unos cuantos bastantes muchos, para entenderlos, unos cuantos bastantes muchos. Por eso yo pido prudencia al gobierno del presidente Rajoy. Pido prudencia. Estos difícilmente volverán. Si vamos a echar una mirada a lo que ocurrió en Canadá, con la sede de algunas de la capital del Quebec a la capital del Canadá, estas no han regresado nunca más al Quebec. No han regresado nunca más. Son empresas que se pierden.
Y eso que hacen hacer correr por los WhatsApps y por los medios estos de comunicación internos, etcétera, etcétera, que dice ya volverán, esto es una solemne estupidez encima de muchas estupideces cometidas. No van a volver. Don Josep López de Lerma, le agradezco su presencia en el Cascabel esta noche. Vamos a ver qué nos deparan los acontecimientos futuros. Yo a usted, don Antonio. Gracias. Efectivamente. Gracias, muy amable. No sé si saben ustedes que los los Jordis habían grabado sendos vídeos ante la posibilidad de ser de que ingresaran en prisión esta misma noche, después de declarar en la Audiencia Nacional. Vídeos en los que Jordi Sánchez pide responder con unidad y civismo a su ingreso en prisión, y el otro Jordi Cuixart envía un mensaje de serenidad y confianza tras su entrada en prisión. La gente que, en fin, que se comporte de manera pacífica. No obstante, una y otra organización que presiden ellos, tanto la Asamblea Nacional Catalana como Òmnium Cultural, ya han convocado para mañana martes, bueno, hoy ya martes, son los 0 y 21 minutos de la noche, han convocado movilizaciones para hoy martes en Cataluña. Ahora mismo en la plaza de Sant Jaume, sede de la Generalitat, del Palacio de la Generalitat, se encuentra Marco Chiasa y había gente que se había concentrado, no sé si más o menos que hace una hora, Marco Chiasa, en protesta por estos ingresos en prisión de los dirigentes separatistas, de los agitadores del separatismo en la calle, como se les conoce, a los Jordis. ¿Qué está pasando ahí en esa plaza, Marco? ¿Qué tal, Antonio? Pues menos gente que hace una hora, ahora mismo deben quedar unas 500 personas, han aguantado una horita y ahora ya la verdad es que se van yendo hacia sus casas. Hemos escuchado gritos ahora mismo de independencia, gritos de libertad, gritos de no estáis solos, en referencia a los dirigentes independentistas que recordemos que han salido ovacionados de este Palau de la Generalitat. Como sabéis, se encuentra en el barrio gótico de Barcelona, en el corazón, por tanto hay muchos turistas también que se están acercando a preguntar qué está pasando. Pero la verdad es que el ambiente que se está viviendo, supongo que percibís que a mi alrededor no hay sensación de alboroto, hay cierta tranquilidad, hay síntomas de que es una concentración un poco silenciosa, como por ejemplo la que hay concentrada, la que hay prevista que se haga mañana frente a todas las delegaciones del gobierno de las 4 provincias de Cataluña, de Lleida, de Girona, de Tarragona y de Barcelona. A las 7 de la tarde se ha convocado por parte de la ANC concentraciones silenciosas en forma de protesta ante estas delegaciones del gobierno. Al mediodía, la gente que quiera, los independentistas que quieran, evidentemente pararán de trabajar a las 12 y saldrán de sus puestos de trabajo también en forma de protesta. Por tanto, esas son las dos cosas que se esperan que pasen mañana. Ahora ya en Plaza Sant Jaume la gente va abandonando esta plaza y va yéndose hacia sus casas. Lo máximo que se ha concentrado aquí, ya os hemos dicho antes, unas 1000 personas con gritos de independencia, con gritos de libertad, y eso sí, la crispación, la tensión que se percibía a las 9:30 cuando se conocía la noticia, tanto en las redes sociales como en los balcones, no se ha visto traducido en esta plaza, porque la verdad es que la gente ha estado tranquila. Hay una sensación de que la gente se está reservando para mañana. Gracias, Marco Chiasa. Ojalá que sea todo sereno y tranquilo, más allá de las protestas y las críticas que puedan expresar libremente, por supuesto. Completo las portadas. El País también destaca: encarcelados los promotores de las revueltas separatistas. Ahí ven ustedes la foto de portada, perdón, el titular destacado: la juez de la Audiencia Nacional deja en libertad condicional a Trapero, y Puigdemont precipita la activación del artículo 155 con otro regate a Rajoy. El editorial es La justicia actúa, en referencia a ese ingreso en prisión de los Jordi. También comenta El País que el gobierno planea relevar a la cúpula de la seguridad en Cataluña. La Consejería, los Mossos y Protección Civil encabezan la lista para controlarla el gobierno a partir de la aplicación de ese 155. Bueno, ya completo otros titulares que tienen que ver, lógicamente, con esta ofensiva incendiaria en Galicia y Asturias. La foto de portada sobre ese hecho. Feijóo atribuye al terrorismo incendiario el infierno gallego, es el titular del País. Continúan activos muchos de los cientos de focos simultáneos. Sobre este asunto, ABC, que completa toda su portada con la foto y el titular: el terrorismo del fuego arrasa el norte de España y Portugal. 4 muertos en Galicia, al menos 38 en Portugal, miles de hectáreas quemadas, casas destruidas y una sola certeza: la mayoría de los incendios han sido intencionados. Y una señora llorando, como ven ustedes, en Carballeda de Avia, en Ourense, ante el panorama desolador, el paisaje, desolador que tiene detrás.
La segunda portada de ABC, además de ese Puigdemont sigue fuera de la ley al eludir responder sí o no a Rajoy, hay una noticia, Pieito, que es verdad que merece la pena echarle un vistazo, y es que el Reino Unido es 550.000 millones de euros más pobre de lo que se creía por el Brexit. O sea, que hicieron mal las cuentas. Estos que apelan a las independencias y a las salidas de la Unión Europea, luego al final las cuentas cuando se hacen bien dicen, leñes, si esto va a ser una ruina. Es muy interesante esta noticia porque efectivamente gran parte a veces de cómo se enerva y se excita el espíritu nacionalista de mucha gente es diciéndole es que somos más ricos y se aprovechan de nosotros y con nuestro dinero hacen puentes en Grecia y con nuestro dinero hacen polideportivos en Extremadura. Yo recuerdo una ocasión que me dijo el que era secretario general del PSC, Pera Navarro, me dijo, es que el problema está en cuando los hijos de los emigrantes extremeños van en verano a Extremadura y ven que hay un polideportivo y un centro de salud y una buena carretera y llegan y se enfadan mucho. Hombre, ¿pero para qué están los países? ¿Pero para qué está el Estado moderno? ¿Pero para qué está la idea socialista? Entonces te das cuenta que el discurso del nacionalismo es un discurso supremacista y un discurso que genera odio hacia los otros, pero además todo eso lo basan en datos falsos, que es uno de los grandes asuntos de Cataluña, la cantidad de mentiras que les han contado para montar todo lo que ahora estamos viviendo. Como en el Brexit, que se demostró a posteriori. Mira, ahora esas son las consecuencias. Es que hay una cuestión muy importante, es decir, no habríamos llegado hasta el punto en el que hemos llegado si no se hubiese difundido una cantidad de mentiras que ha sido francamente abrasiva. Es muy fácil a través de las redes sociales colocar bulos y a través de WhatsApp colocar mensajes facilones que no tienen nada que ver con la realidad y es muy difícil en ocasiones leer e informarte. Porque claro, leer e informarte requiere de tiempo, de atención y de esfuerzo. Pero yo creo que hay que animar a la gente a que emplee un poco de tiempo, un poco de atención y un poco de esfuerzo y a no compartir bulos. Se hicieron en el caso del Brexit, aquello iba a ser maravilloso, una campaña antieuropeísta brutal, y en el caso de Cataluña, pues ¿qué vamos a contar por parte de los separatistas? Pero los que estaban enfrente tampoco hicieron nada por desmontar aquellos bulos. Sin duda, ni aquí tampoco, ni aquí tampoco. Sigo con más titulares. El Mundo sobre la crisis de Galicia, de los incendios, perdón, los 132 focos en un día confirman el terrorismo incendiario, desastre humano en Galicia, así lo destaca El Mundo. La policía habla de varios autores organizados e identifica a 20 personas, 4 muertos en la comunidad y al menos 38 fallecidos en Portugal. La foto de portada coincide con ABC, la de esta señora llorando en ese paisaje desolador. La razón sobre este asunto de Galicia, a la caza del pirómano, 3 sospechosos y 125 focos, 4 muertos en los incendios de Galicia. La vanguardia de Galicia habla también, sí, el fuego siembra de desolación Galicia y Portugal. Feijóo culpa al terrorismo del drama con 4 muertos concretamente. Y el gobierno da a Puigdemont hasta el jueves para negar la independencia. El ejecutivo de Rajoy ya prepara la aplicación del artículo 155 para intervenir la Generalitat. 2 periódicos económicos, 5 días. SEAT paraliza el plan comercial de su nuevo modelo por la crisis catalana. La automovilística suspende la actividad de mercadotecnia y comunicación de su nuevo todoterreno por todo este asunto. Fíjense, la empresa SEAT, que está en Barcelona, como sabe, Nico Dorniu se suma al éxodo corporativo y traslada su sede social de Cataluña a La Rioja. En el largo plazo va a empobrecer a Cataluña. Pues claro. Bueno. Incluso, aun cuando se arreglen las cosas, van a sufrir las consecuencias de esta política. Sí. El Economista destaca unas declaraciones de Cristóbal Montoro que dice que el gobierno, o sea, el gobierno de Puigdemont, puede llevarnos a una crisis como la del euro. El ministro de Hacienda se compromete a impulsar ya la reforma de la financiación y Moncloa se plantea mantener a Puigdemont tras aplicar el 155. Eso podría ser una salida tal y como también nos contaba López de Lerma, ¿no? Que él cree que el gobierno podría seguir, pero evidentemente sin competencias clave como el tema económico, una intervención del dinero y los Mossos, sobre todo los Mossos, el control de la policía autonómica, ¿no? Y la COPE, en la página web de COPE, destacan la juez envía a prisión sin fianza a los líderes de ANC y Òmnium por un delito de sedición y unas declaraciones de Zidane. Isco siempre lo intenta y los jugadores que lo intentan me gustan porque siempre acaban con éxito, sobre el jugador del Real Madrid. Pues esto es lo que les invito a que lean en estas próximas horas. ¿Qué va a ser noticia hoy concretamente?
Buenas noches, Susana Diego. Antonio. Pues mañana va a ser noticia, hoy ya va a ser noticia, que son las 12:30 en directo, esos focos de los incendios en Galicia, porque la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, va a visitar las zonas arrasadas por esos incendios en la provincia de Orense. En Cataluña, el otro foco de atención periodística, se reúnen tanto la mesa del Parlamento como el Gobierno de la Generalitat a tan solo 3 días del ultimátum del Gobierno antes de activar ese artículo 155. Y por último, Òmnium Cultural, ya lo han oído, cuyo presidente ha sido enviado ya a prisión sin fianza, ha organizado un paro laboral a las 12 del mediodía como protesta y una concentración silenciosa y pacífica, según ellos, a las 7 de la tarde ante las delegaciones del Gobierno en todas las provincias catalanas. Así que, Antonio, vamos a estar muy pendientes de todo esto que suceda en unas horas. ¿Y el barómetro cómo cierra hoy, Paula? Mira, tenemos 78,1% de ustedes que creen que sí se debería endurecer esa ley contra los pirómanos, 21,9%, Antonio, que no. Hay una cosa que sí me interesa sobre el tuit o los comentarios en Twitter que han sido extraordinariamente injustos contra la Administración de Lotería de la Bruja de Oro, por WhatsApp también. Luego se ha aclarado, pero ha habido un ataque contra este hombre. Dicen que del independentismo, ¿no? O de la competencia desleal, ¿no? Bulos por Sí. todas las redes sociales. Se ha dicho de él, concretamente del dueño de la administración que más lotería vende prácticamente de toda España, de la Bruja de Oro. Se ha dicho que es independentista, que no celebró el 12 de octubre. Incluso se ha llegado a decir que era el padre de Ana Gabriel, que la conocerán ustedes de la CUP. Bueno, pues todo eso es falso y la Administración de Loterías lo que ha hecho para defenderse ha sido publicar en Facebook a esta brujita, esta imagen en la que leemos, dice: debido a la competencia desleal y de muy mala fe que me están haciendo en redes sociales, dejo clara mi posición, y dice alto y claro: amo Cataluña y me siento española, no estoy a favor de la independencia, compártelo. Esa ha sido la imagen que han tenido que tuitear, que en este caso la han compartido por todas las redes sociales, para dejar claro que la bruja, en este caso de la lotería, hay pocas cosas que cohesionen más. Fíjate, bueno, llegaron a decirle al hombre... Es de las zonas donde más loterías se venden. Pero es que llegaron a decir al hombre que no, vamos, ni siquiera tan independentista que no celebraba el 12 de octubre, porque tenía abierta la administración. Y es que dice, claro, dice, ¿cómo no va a tener la administración abierta un 12 de octubre si es cuando más turistas vienen a comprarme lotería de Navidad? En Madrid también estaba abierta. Claro que estaban abiertas en Madrid también, en muchos sitios. Y de repente estas cosas que son mentiras como un piano, dicen que son posverdades. ¿Cómo que posverdades? Son mentiras como un piano. A ver, en Detrás de la Verdad, ¿qué nos ha preparado hoy Patricia Betancor y Ricardo Altable? Adelante, Patricia. Muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Terrible lo que está sucediendo en Galicia, como bien habéis comentado. Nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que vaya sucediendo a lo largo de la noche. Vecinos con miedo a perder sus casas e incluso su vida. Hoy les vamos a contar las diferencias que existen entre un pirómano y un incendiario y a las penas legales a las que se puede enfrentar. Y también otro asunto, batalla campal en Vitoria. Una vez más, aficionados radicales del Alavés y del Racing protagonizan incidentes antes de la disputa de un partido. A plena luz del día, medio centenar de energúmenos se enzarzó en una brutal pelea que ha acabado con 4 heridos, uno de ellos grave en la unidad de cuidados intensivos. Vamos a mostrarles imágenes de una lacra que debemos erradicar del mundo del deporte en nuestro país. Pues estos y muchos más temas en unos momentos, porque ya saben que hay muchas formas de contar las cosas. Y la nuestra, como siempre, ir detrás de la verdad. Volvemos enseguida, Antonio. Gracias, Patricia. Nuestro apoyo y nuestra solidaridad y nuestro afecto y cariño a esos gallegos y también asturianos de Cangas del Narcea, por ejemplo, que lo están pasando mal todavía a cuenta de estos incendios. Aquellos que todavía están sufriendo las consecuencias del fuego y especialmente del humo. Pues nuestro apoyo desde aquí, con la esperanza de que esas lluvias que se anuncian acaben y terminen por extinguir definitivamente los focos que todavía están activos. Bien, todo olvido. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, Ana Samboal. Buenas Adiós, noches, Carmen Torres, y adiós, Alfonso Pérez. Buenas noches. Gracias a todos. Y a ustedes, gracias también. Les dejo ya con Detrás de la Verdad.